Solución de fallas en fuente de alimentación de computadoras. Una fuente de alimentación es un componente en la computadora que permite convertir el voltaje de corriente alterna en uno o varios voltajes de corriente directa, que son los que usan los componentes internos de la computadora. Estas fuentes son de tipo conmutado, lo que permite tener una mayor eficiencia en los componentes y disminuyen el calor a disipar. En el caso de las laptop, la fuente de alimentación se encuentra en forma de un adaptador, ya que por su diseño es conveniente que no se encuentre dentro del equipo, ya que aumentaría el calor generado y sería menos eficiente el sistema de enfriamiento. En el caso de las computadoras de escritorio, en la cual se basa la clase, se encuentra por lo regular en la parte posterior del equipo, siempre buscando un punto de ventilación. Las fuentes de alimentación proveen de los voltajes y corrientes necesarios para que la tarjeta madre pueda funcionar sin problemas. Cada tarjeta madre exige una demanda de corriente diferente, la cual depende de factores como número de memorias conectadas en las ranuras, tarjetas externas conectadas en las ranuras de expansión, así como el consumo de las mismas. En el caso de las laptop, las cargas ya han sido calculadas, de manera que lo que se le conecte extra al equipo ya está considerado en la carga que debe soportar la fuente de alimentación. Por otro lado, las computadoras de escritorio, si bien manejan un margen de tolerancia para la carga, esta en ocasiones es más sencilla de sobrepasar debido a que existen dispositivos de mayor consumo, tales como las tarjetas de video, que pueden elevar considerablemente el consumo de energía, y si esto no es contemplado, puede llevar al colapso de la fuente de alimentación. Los síntomas más comunes que presenta una fuente de alimentación con falla son excesivo calor. El equipo se siente muy caliente, es decir, existen partes del gabinete que queman al tacto. Problemas de video o inestabilidad. Se puede verificar cuando se ejecutan procesos de gran intensidad gráfica o de cálculo, como ver un video en alta definición o gráficos en 3D, y el equipo se traba o se apaga. Olor o ruido. Se verifica al presentar olor a componente o barniz quemado, así como cuando el ventilador de la fuente está muy ruidoso. Falla completa. Se observa cuando el equipo no enciende o trata de encender y de inmediato se apaga. Una vez diagnosticada la falla en la fuente de alimentación, se procede con el proceso solución de la falla. Antes de abrir el equipo, toma en cuenta algunas recomendaciones de seguridad. Desconecta el equipo de la corriente alterna para evitar el riesgo de electrocución. Si vas a desmontar los componentes de la fuente de alimentación, asegúrate que sea sobre una superficie aislante, como madera o plástico, de forma que al momento que conectes minimices riesgos de cortos o incendios. Ten a la mano un extinguidor de fuego que contenga el químico para materiales electrónicos en caso de ser necesario. No uses pulseras, relojes o anillos, ya que al manipular los componentes puedes ocasionar cortos. Los materiales y herramientas que vas a utilizar son juego de desarmadores tipo cruz y plano, recipiente multidivisiones para tornillos, un multímetro digital, kit para soldar componentes, cautín, pasta, soldadura y extractor de soldadura. Para la limpieza, aire comprimido, alcohol isopropílico, brocha y extractor de conectores Molex. Para las computadoras de escritorio, con ayuda de los desarmadores, retira la tapa del gabinete y desconecta la fuente de la tarjeta madre y de los dispositivos periféricos, como unidades de discos o lectores de tarjetas. En el caso que previamente se haya escuchado un ventilador muy ruidoso, es necesario realizar el cambio por uno nuevo. Inspecciona que no tengan falso contacto los cables en los conectores. Si es el caso, con ayuda del extractor de conectores Molex, cámbialos por unos nuevos. Realiza las mediciones en cada uno de los conectores de la fuente de alimentación y, de acuerdo al tipo de fuente, compáralo con las tablas siguientes para ver si son correctos. En el caso de que haya fallas intermitentes, haya excesivo calor o no encienda, se tiene que abrir la carcasa de la fuente para comenzar su reparación. El primer paso es realizar una inspección visual de los componentes.
Se busca algún componente quemado, roto o en mal estado para su reemplazo. En el caso de que la fuente utilice capacitores electrolíticos, verificar que la tapa metálica no se encuentre levantada. De lo contrario, ese capacitor necesitará ser reemplazado por otro de las mismas características, utilizando la herramienta y material para soldar componentes. Si el reemplazo de componentes visiblemente dañados no soluciona el problema o no existen componentes dañados, se puede realizar un proceso de búsqueda de soldaduras frías. En algunos casos, los componentes no se encuentran bien soldados o debido a la operación del servicio, la soldadura se desgasta. Es por ello que se necesitan soldar nuevamente los componentes para permitir una mejor continuidad de la corriente y mejorar la eficiencia del circuito. En este paso, verifica también que todas las líneas de conexión de la tablilla tengan continuidad, con ayuda del multímetro, y si encuentras que existe resistencia en la línea, realiza líneas de soldadura para solucionar el problema hasta registrar una resistencia de 0 ohms. Finalmente, si todos los procedimientos anteriores no solucionan la falla, se debe de proceder a un examen más exhaustivo de componentes, como la medición de voltajes a la salida del transformador para verificar si el voltaje es reducido a los niveles que marca la capacidad del transformador. Otro punto es medir la salida de cada uno de los voltajes de salida para determinar si existe alguna anomalía y de esta manera rastrear el componente que esté causando la diferencia de voltaje. La imagen siguiente muestra el detalle de los voltajes por pines en una fuente ATX y AT respectivamente. Si existe una diferencia de voltajes, se tiene que seguir la línea de la cual proviene y medir cada componente para determinar cuál está dañado y realizar su reemplazo. Al finalizar las reparaciones, realiza pruebas con el equipo y si los problemas persisten, indica al cliente que necesita cambiar el componente para cotizarlo, comprarlo y sustituirlo. Una vez que el componente ha quedado reparado o ha sido sustituido, realiza pruebas con el equipo para verificar su rendimiento. Utiliza aplicaciones que generen actividad intensa en el CPU o en la tarjeta de video para verificar si el equipo se encuentra estable. Deja el equipo encendido por un periodo que tú consideres adecuado para observar si la falla no se presenta de nuevo. Recuerda, diagnostica que se trata de una falla en la fuente de alimentación, si hay calor excesivo, hay problemas de video o inestabilidad, existe olor o mucho ruido, o la computadora tiene una falla completa, es decir, no enciende. Toma en cuenta las recomendaciones de seguridad durante la realización de las reparaciones. Durante la reparación, realiza inspecciones visuales. Cambia componentes dañados, suelda elementos que tengan soldaduras en frío, realiza mediciones de voltajes y verifica continuidad en el circuito de la tablilla. Al finalizar la reparación, realiza pruebas de desempeño y deja al equipo en operación por un periodo para verificar su óptimo funcionamiento. Para finalizar, haz entrega del equipo al cliente comentándole cuáles fueron las reparaciones que se realizaron y que el equipo de cómputo funciona correctamente.